1, 2, 3, ahí está. Y bueno, históricamente, desde que se funda la iglesia, todas las reuniones de la iglesia siempre han mantenido los mismos 3 elementos. Siempre, toda la historia, realmente ha ido cambiando hasta este último siglo un poquito, pero por lo general siempre vamos a encontrar esos 3 elementos, que es la alabanza o la adoración, es decir, los hermanos se reúnen juntos para proclamar, para exaltar, para cantar salmos a Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, todo lo que aprendemos de la Biblia, estudiarla, analizarla, comer, devorarla, ¿verdad? Y también el tema de la comunión, y no solamente es en el tema de la cena del Señor, sino conviviendo, animándose, exhortándose unos a otros. De hecho, cuando tú lees ahí en Hebreos que dice la palabra de Dios, no dejen de congregarse, no se está refiriendo a que vengas al culto, escuches y te vayas, se está refiriendo a que tiene que haber esa comunicación entre los miembros, entre el pastor con los miembros, entre las personas. Es un diálogo, tú escuchas, pero también debes ser escuchado. A veces el culto no nos da para eso, por eso tenemos escuela dominical, por eso tenemos grupos en casa, tenemos las células, por eso exhortamos y animamos a que te puedas reunir con gente en la semana, que invites a comer a gente en la semana a tu casa, porque todo eso es parte de la comunión de la iglesia, no solamente los cultos que tenemos los días domingo. Y también parte de esa comunión, ya en el programa tenemos la parte de la bienvenida, y también tenemos el reconocimiento de los cumpleaños y aniversario. Y hoy sí tenemos a las personas. Te voy a pedirle por favor que pase Maika Suara, que no voy a decir cuántos cumplió. Cumplió el día lunes. Y también el 4, Marco y Jackie, si los veo a Marco y a Lynn. Acá están, Marco y Lynn. Pasen por favor también. Aprovechamos, amigos, les cantamos, feliz cumpleaños y aniversario. A los chicos sale, entonces, ahora no va a haber batería porque pues aquí está el baterista, pero ya si quieren pueden pararse, vamos, ya viene la música, y bueno, podemos ir aprovechando también, ¿verdad? A ver, dame el do, amigo, para ir cantando. Y feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Hoy Miriam también cumpleaños, pero bueno, no nos pudo acompañar esta tarde, pero si le puedes echar una llamadita a Miriam, la esposa de Josué, créeme que va a ser muy, muy bueno. No es malo celebrar, no es malo recordar, es bueno. Y si va acompañado de un regalo, pues mejor, ¿verdad? Muchas felicidades a Mikey, muchas felicidades a Marco y a Lynn. Dios los bendiga, amigo. Sabes que te aprecio mucho. Marquito y Lynn, los queremos, bueno, verlos nuevamente. Te sigo esperando en la de varones, ¿eh? O sea, porque él me lo prometió, no por otra cosa. Sale, entonces, pues vamos a continuar. Hay varios anuncios antes de arrancar. Tenemos la próxima semana MT2, ok. Entonces la iglesia va a estar muy vacía porque van a estar todas las mujeres fuera. Okay. Sí, a ver, levántense solo los hombres, no las mujeres, puros hombres, para que nos demos una idea. Solo los hombres levántense. Ok, hombres, tienen que traer a alguien la próxima semana, algún compañero, algún hermano, alguien en la fe, alguien a quien le estén compartiendo el evangelio, porque si no se va a notar que no estamos, además de que es nuestra obligación como creyentes, ¿verdad? Tomen asiento. Hermanas,
hermanas, disfruten el tiempo, disfruten, gócense, crezcan, tengan esa comunión, canten al Señor y que sea realmente de bendición este tiempo para todas ustedes. Inmediatamente regresando de MT2 el siguiente fin de semana a las 4 de la tarde tenemos nuestra velada de oración. ¿A qué hora? 4 de la tarde. Entonces te esperamos, hay que orar por muchas cosas, necesitamos buscar el rostro de Dios, juntarnos en esta hora y clamar al Señor para que nos guíe en la dirección en la que tenemos que apuntar. Y después tenemos, va a estar el siguiente fin de semana el taller de equipados, todos los maestros están invitados, pero aún si tú tienes comezón de oír, dices, ¿cómo esto para maestros? Bueno, te animo a que si quieres te puedas inscribir también. Ya va un grupo de la iglesia de maestros bastante bueno, creo que, conozco, incluida Cintia, conozco otros de los expositores y me dicen que va a estar muy, muy bueno el taller. Entonces, si tienes oportunidad de ir, aunque no seas maestro y te interesa, empieza, ojo, a las 7 de la mañana es el registro y acaba a las 5:30 más o menos, ¿no, Cintia? Por esta Cintia, bueno, está arriba, ¿verdad? Pero más o menos sí era la hora, ¿no? Del programa del taller. Va a ser allá en Satélite Iglesia Cristiana, en Zona Esmeralda. Las instalaciones son muy bonitas, la verdad es que es un evento muy masivo. Y va a estar bastante lindo si nos puedes acompañar. Ojo, no es un evento de Anástasis, es un evento al que nos estamos sumando como iglesia para ser capacitados y equipados en la palabra de Dios. Y tenemos el 14 de diciembre nuestra cena comida de Navidad Anástasis, ¿ok? Entonces ya se acerca la fecha, voy a tomar un poquito de tiempo para explicarte la dinámica, tú ya la viviste el año pasado. Empezamos con el culto en la tarde, terminando el culto seguimos con la comida. Por ahí la hermana Gina te va a estar marcando para que puedas ver con qué nos puedes apoyar con el tema de la comida. Mi hermano Alan Gurmilán, ¿dónde está Alan? Alan Gurmilán, por ahí vi a Alan Gurmilán. Sí llegó Alan Gurmilán, ¿no? Yo lo vi con mis ojitos, yo me acuerdo que lo vi. Bueno, estoy en el baño. Pero bueno, Alan nos va a estar apoyando con todo el tema del adorno de aquí navideño. Entonces, si te quieres sumar, por favor, habla con Alan. Y después de la comida tendremos la presentación, va a ser muy corta, un poquito más que la del año pasado, pero bueno, con música en vivo, va a haber un tema bastante especial para poder compartir el evangelio. Y terminamos con nuestro evento de bendición, ¿ok? Y bendición no me refiero a que declares, también si quieres dar un versículo, lo puedes hacer, pero la idea, igual que el año pasado, es que vengas preparado para dar. Vengas preparado para dar, para bendecir a otro. ¿Con qué? Con lo que quieras, ¿ok? Ya te he puesto algunos ejemplos, un separador, te he puesto ahí una tarjetita. El año pasado hubo quien trajo chocolates y regalos para varias personas. Esa es la idea, no es un intercambio, es un momento para que si quieres bendecir la vida de algún hermano, si ves que ha estado pasando este año por tribulación, es un buen momento para animarlo. Si ves que ha bendecido tu vida en este año, es un buen momento para agradecer. Si ves que todo este año ha habido un tema ahí donde tal vez tienes que limar fricciones, es un buen momento aún para pedir perdón, ¿ok? Entonces aprovecha este tiempo, este tiempo de bendición que va a haber en Navidad Anástasis el 14 de diciembre. Amén. Y hoy que empezamos, acabando el culto, una iglesia con propósito. ¿Sale? Entonces vieron ya sus nombres en la entrada. Está la clase 301 que va a ser aquí en la nave. La clase 201 va a ser allá en el salón que suelen usar los matrimonios. Y la 101 va a ser en la oficina del pastor. ¿Ok? Si tú no sabes de qué estoy hablando con todo esto, entonces entra a la 101, ¿ok? Ahí se te va a explicar todo desde el inicio. Si tú ya lo sabes, bueno, es porque ya te inscribiste, tienes tus grupos asignados. Si tú dices, es que no me acuerdo cuáles fui, bueno, gracias a Dios, Meli me ha ayudado a llevar un registro de a cuáles has asistido y a cuáles no desde la primera campaña, desde abril.
entonces te podemos decir, mira hermano, te ha faltado esta y esta de la 101, o esta y esta no entraste, o esta, tomaste estas, te recomiendo que puedas tomar o que completes la 101 o la 201 y va a ser bueno. Te anticipo, en el próximo periodo no vamos a avanzar a la 401, vamos a repetir estas 3 clases para ir repitiendo e ir reforzando todos los conceptos y el conocimiento, ¿ok? Pero de momento así va a estar el día de hoy. Entonces vamos a dar unos 10 minutos entre que termine el culto y empezamos la clase para que puedas ir al baño. Sé que hay algunos que van a la tienda por un cafecito para despertarse, está bien, no hay ningún problema, pero procuremos estar a tiempo para poder avanzar, ¿ok? Y que puedan irse a comer y puedan invitar a otros hermanos y puedan seguir conviviendo unos con otros. Amén. Sale. Entonces, ahora sí, dicho todo esto, vamos a ir arrancando y voy a pedirte que busques ahí en tu Biblia el Salmo 70. Salmo número 70. Si lo tienes, dime amén para saber que ya está ahí. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Ponte de pie tantito para que ya si te está ganando el sueño, ya te quites el sueño y también sobre todo por respeto a la palabra del Señor. Dice el Salmo 70, apresúrate, juntos conmigo, apresúrate, oh Dios, a rescatarme. Perdón, estoy leyendo la versión, otra versión. Vamos ahí en la pantalla también lo tienen, lo podemos leer ahí. Y dice así, oh Dios, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que desean mi mal. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Amén. Vamos a orar ahí en tu lugar. Señor, habla el día de hoy a través de tu palabra. Señor, que tu Espíritu sea el que se mueva en los corazones de las personas, mi Dios, y que seas tú el que confrontes, el que consueles, Padre Santo, y el que pongas en cada uno de nosotros, mi Dios, ese deseo de buscarte con todo el corazón, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Toma tu lugar. Y bueno, ¿alguna vez has pedido algo a Dios y Dios tardó en responder? Sí, ¿verdad? A veces pasa. ¿Y sigue Dios sin dar una respuesta? ¿Es válido seguir pidiéndole a Dios esa respuesta? ¿Dios tiene por qué contestarnos acaso? Y entonces, ¿sí le seguimos pidiendo esa respuesta o no? Bueno, hoy justamente vamos a revisar un salmo muy particular donde hay una petición muy peculiar y única. Tú sabes que los salmos, o bueno, no sé si lo has notado, cuando tú los abres, vas a encontrar que están divididos en 5 secciones. El primer libro, segundo libro, tercer libro, cuarto libro, quinto libro. El Salmo 70 es uno de los últimos salmos de la segunda sección de esta colección de salmos. Como dato extra, bueno, este libro de los salmos no se recopiló como un himnario.
aunque ciertamente muchos de estos cantos se cantaban en Israel y en actos litúrgicos, sino se recopiló como una historia contada de manera intencional a través de estos 150 poemas. Y cada sección va a tener un énfasis muy particular. En el caso de la segunda sección, el énfasis va a ser en la esperanza del regreso de un rey mesiánico. Ya te había enseñado acerca de los paralelismos, ¿te acuerdas? Cómo es que rimaban las ideas en los salmos. Y bueno, en este caso vamos a encontrar dos paralelismos muy marcados, un paralelismo climático al principio y al final del salmo y un paralelismo antitético en las dos secciones centrales. Y bueno, un detalle más que tienes que saber antes de entrar a analizar este salmo es que es un extracto del Salmo 40 que se encuentra en la primera sección del libro de Salmos, en el primer libro. Si revisas el Salmo 40 vas a darte cuenta que el final, los últimos versículos del 40 son iguales a nuestro salmo de estudio del día de hoy, cambiando simplemente algunas palabras y cadencias, lo que sugiere una adaptación para que se pueda acomodar o para que facilitar la recitación o la entonación del canto. Si bien hoy no vamos a estudiar el Salmo 40, pero sí tomaremos de él para entender mejor el Salmo 70 y al final te quiero explicar por qué se acomoda de esta manera, porque hay una repetición de salmos, porque no es el único salmo que se repite en la Biblia, hay otras secciones que se van a repetir en diferentes libros. Dicho esto, vamos a entrar al primer versículo donde el salmista pide ayuda y socorro. Oh Dios, apresúrate a librarme, apresúrate, oh Señor, a socorrerme. Y bueno, este salmo, tú vas a darte cuenta cuando abres tu Biblia que dice o menciona el nombre del autor. ¿Quién es el autor? David, el rey David. Si analizamos el texto del Salmo 40, podemos inferir, podemos ubicarnos entre los años en que David huyó de Saúl hasta los años previos a su coronación como rey de Israel. David ya había conocido la misericordia de Dios y cómo lo había librado de sus enemigos, pero aún así sus problemas aún no habían terminado. David ya había derrotado a Goliat, ¿te acuerdas? Que ese fue su entrada a este mundo de la corte y de las guerras. David ya había sido alabado por el pueblo, ya contaba con el favor del rey Saúl. Pero pasa algo después, no todo fue color de rosas en la vida de David. Hubo conflictos que se empiezan a ver marcados desde que empiezan los celos del rey Saúl. Es más, estos conflictos, aun cuando Saúl muere, no terminan. Porque David, cuando tú lees ahí 2 de Samuel, te vas a dar cuenta que David no recibe el reino con los brazos abiertos. Cuando tú lees 2 de Samuel, los primeros versículos, los primeros capítulos, te vas a dar cuenta que hubo una guerra civil en Israel entre la casa de David y la casa de Saúl. Saludos. No todos los acontecimientos se van a narrar en la Biblia. Hay algunas cosas que se narran dentro de este periodo, que sabemos por la Biblia que son 7 años y medio. O sea, imagínate, 7 años y medio de guerra civil. Tú sabes lo que provocan las guerras civiles. Actualmente hoy, 2025, en el mundo hay declarados 56 conflictos armados, catalogados como guerras civiles, y no está incluyendo guerras entre países y naciones. O sea, quita el tema de Ucrania, quita el tema de Israel. En muchos países hay guerras civiles. Sudán, Myanmar, Yemen, Siria, Haití, Etiopía, aún en Nigeria, donde matan a cristianos simplemente por el hecho de ser creyentes.
Ahora bien, México no está oficialmente en guerra civil, pero enfrenta niveles de violencia interna comparables a los de países en conflictos, especialmente por enfrentamientos entre cárteles del gobierno. Ahora, tú imagínate el conflicto interno de David ante esta guerra civil. Tú cuando analizas la historia de este hombre, tú te vas a dar cuenta que David en ningún momento mostró un odio o rencor hacia la casa de Saúl. Por el contrario, muestra respeto. Teniendo a Saúl para matarlo, no lo mata en 2 ocasiones. Su mejor amigo era el hijo del rey. Y al final vamos a ver en la historia más adelante cómo busca a algún sobreviviente de la casa de Saúl, esta casa que estuvo en guerra con él, para hacer misericordia por amor a su amigo. Es decir, que David estaba en guerra con una casa a la que amaba. Estaba en conflicto al ver que sus hermanos israelitas no se podían poner en conflicto y él estaba en medio de toda esta situación. Y si este pastor guerrero realmente era un hombre conforme al corazón de Dios, tú imagínate lo que él estaba sufriendo en esta guerra. Su vida seguía en peligro y no solo eso, debido a su tiempo como prófugo del reino, hay varias cosas, incluso por las que su rival político, llamado Isboset, que era hijo de Saúl, le podía reclamar. Fíjate, en este tiempo, antes de que fuera coronado, David era visto como un traidor al rey. Ojo, David nunca levantó su mano contra el rey, pero su huida y alianza con los enemigos de Israel, como los filisteos, era vista por el pueblo como traición. Porque sí, David sirvió a los filisteos. Saúl lo consideraba una amenaza directa al trono y lo perseguía como si fuera un criminal. David engañó y manipuló. David, mientras huía, finge locura ante el rey de los filisteos para salvar su vida. Ahora, no solo engaña al rey de los filisteos para salvar su vida, sino que también engañó al sacerdote Ahimelech en Nob. Que esto nos lleva a este punto, ¿no? También tiene una responsabilidad indirecta en matanzas. Al pedir ayuda al sacerdote en Nob, sin revelar que huía de Saúl, provocó la masacre de los sacerdotes por parte de Saúl. Y claro, él mismo lo va a reconocer más adelante ante el hijo de Ahimelech, Abiatar, porque por su culpa Saúl mató a todos los sacerdotes, por no decir la verdad. Ya te había dicho que David se alió con los filisteos. David vivió en territorio filisteo y sirvió como vasallo del rey Aquis, el rey de Gat. Y si bien Israel no atacaba a Israel, atacaba a los enemigos de Israel en secreto, para que públicamente pareciera que estaba atacando a los enemigos del rey filisteo. Lo cual me lleva a otro punto que se le puede achacar a David. David, en estas incursiones contra enemigos de Israel en secreto, ¿saben qué hacía? Les daba cuello a todos. ¿Por qué? Porque no quería que fueran con el chisme con Aquis y Aquis dijera, David no me está sirviendo, sigue sirviendo a Israel. Estas acciones eran vistas como crueles y excesivas. No sé si tú sabías todo esto de David. Conocemos al gran rey, ¿verdad? Pero antes de que fuera rey hubo un tiempo oscuro en su vida. Si piensas en todo esto, algunos israelitas podrían haber dudado de su lealtad, especialmente al verlo entre los filisteos. Su reputación como el que mató a 10,000, como el que mató a Goliat, lo hacían un hombre temido, pero también un hombre sospechoso. Y en definitiva no era un tiempo de bonanza y paz, era un tiempo de conflicto, de confusión, y David necesitaba desesperadamente el auxilio de Dios para que lo librara
de todas estas cosas en las que él había caído. Y aún si pensamos que fue en la época de la guerra civil, que acabara con la guerra civil el Señor. Versículo 2, David pidiendo vergüenza y confusión a sus enemigos. Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal, sean vueltos atrás por causa de su vergüenza los que dicen, ah, ah. David tenía enemigos que querían destruirlo. Saúl quería matarlo, los filisteos querían matarlo, Abner, el heredero de Saúl, y Isboset querían matarlo. Y el salmista va a identificar 3 tipos de ataque y que Dios lo vengue de una manera específica y especial en cada uno de ellos. Primero, identifica a aquellos que quieren matarlos, que quieren matarlo. Y Dios pide, y le pide a Dios que les pague con vergüenza y humillación. Tenemos que entender que la muerte no solo está relacionada con quitarte la vida. En un sentido espiritual está relacionada también con privarte del propósito por el que fuiste creado. En los mismos salmos se compara el desánimo con estar muerto. En el Salmo 88, Salmo 143 y más ejemplos. Si bien el atentado contra David era directamente hacia su vida, si esto hubiera terminado, él no podría haber cumplido con el propósito con el que sirvió a su generación. Para ti, para mí, tal vez no es una situación de muerte física, pero si alguien o algo logra matar nuestra alma, puede llevarnos a un estado de desánimo y de aislamiento, en cuyo caso nuestro propósito también puede verse truncado. Pero sabes, cuando el enemigo falla en desanimarnos, el enemigo falla en quitarnos el gozo y en llenarnos de temor, entonces es avergonzado y humillado, no por mí, no porque yo pude más, no porque yo me sobrepuse, no, porque yo no pude, sino por el poder de Dios obrando en mí, así como obró en David y así como sus enemigos al final tuvieron que rendirse y ser avergonzados. También ubica a los que se alegran de su mal y les pide que Dios les retribuya con deshonra. El segundo grupo de personas son todas aquellas que se alegran cuando las cosas le salen mal al salmista o te salen mal a ti. Y hay una historia muy oscura en este tiempo de transición mientras David huía de Saúl, que está ahí en 1 de Samuel, capítulo 21. Este prófugo israelita que mató al gigante huye a la región de los enemigos de Israel. ¿Y sabes qué? Era David tan famoso que sus enemigos lo reconocen. Y estos enemigos hacen 2 preguntas muy interesantes sobre David. Dicen, ¿no es este David rey de la tierra? ¿No cantaban de él danzas diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Por supuesto que David no era el rey de la tierra, todavía no era el rey, sino que lo están diciendo en un son de burla, porque a ese hombre antes ellos le tenían miedo, pero ahora lo estaban viendo en un estado estaban viendo desamparado, lo estaban viendo desprotegido, sin el ejército que antes lo respaldaba y sin un reino el cual lo defendiera. ¿Sabes qué pasa con David? David se llena de miedo. Y se llena de miedo a tal punto que dice la Biblia que empieza a actuar como un loco. Dice que se pone a escribir garabatos en las puertas como un loco y que empieza a dejar que su baba, su saliva, escurra por su barba. ¿Te haces una idea de cómo estaba David en esa época? Y los filisteos burlándose de David. Ya no le tenían miedo. Ahora era un loco que estaba ahí a la puerta de su ciudad.
Qué humillante para aquel que alguna vez fue comandante del ejército del pueblo de Dios. Qué humillante para nosotros es también cuando la gente se alegra de que nos vaya mal. Y mira, me ha tocado escuchar a gente en tono de satisfacción que ha dicho de mí, ¿no? Ya viste, no es tan bueno en el ministerio. Ya viste, falló. Ya viste, yo sabía que no iba a poder. Por eso yo sabía, por eso no le hice caso, ¿no? Y estoy seguro de que tú has escuchado cosas similares. Y más cuando se trata de representar a Dios, de hacer la obra de Dios. Cuando el salmista pide que estas personas retrocedan con deshonra, es porque cuando él logre salir de ese bache, él saldrá con una fuerza que jamás creyó tener. ¿Por qué te digo esto? Después de esta escena, después de esta locura de David que él finge, porque no estaba loco, lo estaba fingiendo, al siguiente capítulo te vas a dar cuenta que David va a ir a un lugar muy importante en su historia, que es la cueva de Adulam. Y en esta cueva de Adulam, donde David iba deprimido, donde David iba a esconderse, ¿sabes qué empieza a formar Dios ahí? Dios empieza a atraer a todos los desamparados, a todos los tristes de corazón, a todos los desanimados. ¿Y sabes qué se va a formar? Los valientes de David. Claro, ellos no lo sabían en ese momento. Todavía tenía a Dios que trabajar en la vida tanto del futuro rey y comandante de estos valientes, como de estos valientes en sí. Y salieron de esa cueva. Y David formó un ejército. Y son los mismos valientes que narra al final la historia bíblica, que mataron gigantes, que uno solo de esos valientes peleó con 800 personas y le ganó. Ese tipo de personas fueron formadas en esta cueva de Adulam. El tercer tipo de personas que David ubica son los que buscan acusarlo. Aquellos que están buscando en qué estás fallando para acusarte y descalificarte. Aquellos que están viendo con lupa a ver en qué momento te estás equivocando. Ya te había dado ejemplos de las cosas por las que podían acusar a David. ¿Y tú crees que Isboset no las usaba en su contra? ¿Tú crees que la casa de Saúl no las usaba como propaganda para echar de cabeza a David? Por supuesto que las usaba. 7 años y medio duró esta guerra civil entre ambas casas. Pero al final, a pesar de las acusaciones y al final todo lo que se pudo haber dicho de David, lo que realmente importó fue el respaldo de Dios. Y sabes que es 2 de Samuel 3:1, que la casa de David fue prevaleciendo. A pesar de tener todo en contra, la casa de David fue prevaleciendo. ¿Por qué Dios tardó tanto tiempo en darle a David la victoria sobre la casa de Saúl? ¿Por qué Dios no le dio a David el reino inmediatamente después de que Saúl murió? Tú sabes que el tiempo es la herramienta más usada por Dios. Y Dios tenía que terminar de probar a David, tenía que terminar de forjar el corazón del rey que iba a levantar una dinastía que iba a durar para siempre. Y al igual que David, tú y yo también hemos cometido errores. Pero estos no marcan el rumbo que va a seguir tu vida, eso lo va a marcar Dios. Y por supuesto que las consecuencias tenemos que afrontarlas de nuestros actos, pero eso no significa que no haya sido perdonado y que Dios no pueda ayudarte en lo que viene. Si has confesado tu pecado y te has arrepentido, por supuesto que Dios está a tu lado y por supuesto que Él puede usar tu experiencia para bien. No dejes que voces externas quieran aplastarte y desanimarte, y recuerda siempre las verdades que Dios dice y el nuevo propósito que Él te ha dado al entregar tu vida a Jesucristo por completo y haber decidido seguirlo a Él.
Versículo 4, David pide gozo y alegría. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea Dios, los que aman tu salvación. Y aquí viene el contraste, este paralelismo antitético con los periodos anteriores. Dice que a David antes pedía vergüenza y pedía confusión para sus enemigos, pero ahora está pidiendo lo opuesto para los que están del lado de Dios. Y quiero que entiendas algo muy importante. David, en ningún momento de su historia está dudando que él está del lado de Dios. Es por ello que sus enemigos, es por ello que todos sus enemigos lo consideran también, a todos sus enemigos los considera David enemigos de Dios. Y por el contrario, a todos aquellos que tienen un corazón y una intención parecida a la de él, están del lado del Señor. ¿Qué características tienen aquellos que son como David? Aquellos que son como David buscan a Dios. Todos aquellos que a pesar de sus fallas, a pesar de su humanidad, reconocen que necesitan entender su propósito en aquel que los creó. A ellos David les desea gozo y alegría. Y ojo, no dice que estas personas buscan a Dios por el gozo y por la alegría. De hecho, el camino para buscar a Dios muchas veces va a estar lleno de pruebas. Pero al final, cuando el Señor los tome y el Señor los encuentre, ¿sabes qué va a pasar? Se va a cumplir el deseo del salmista en la vida de aquellos que han buscado al Señor. 2, los que aman su salvación. Todos aquellos que no confían en sus fuerzas ni en su propia prudencia, porque están reconociendo que son insuficientes para salvarse a ellos mismos. Y hoy en día tú y yo sabemos que el único medio para salvación es ¿quién? Jesucristo, el camino, la verdad y la vida que Dios envió al mundo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Esos son los que son como David, los que aman la salvación del Señor. Y 3, los que proclaman su grandeza. Todos aquellos que habiendo encontrado a Dios y han sido salvos por su obra poderosa de salvación, ahora proclaman a otros la grandeza de Dios para que otros vengan ¿a qué? Al conocimiento y a la salvación del Señor. Cada vez que la Biblia tú vas a encontrar, clamen, canten a otros, aleluya al Señor, no es para que se queden en estas 4 paredes. Es para que la gente de afuera conozca quién es nuestro Dios, conozca la grandeza de nuestro Dios. Ya te había dicho que aleluya no es un canto que le dices a Dios, aleluya es una invitación hacia otras personas para que vengan y alaben a Dios. Los que proclaman la grandeza de Dios. Versículo 5. Pero yo estoy afligido y necesitado. Perdón, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador, Señor. No te tardes. El salmista va a terminar con este paralelismo de los primeros versos. Y es interesante porque al principio, esta idea, Dios está pidiendo que lo libre de sus enemigos, de alguien externo. Pero en este último versículo, David está pidiendo que lo ayude y que lo libre de su condición interna. La Reina Valera lo traduce como afligido y menesteroso, la Biblia de las Américas dice afligido y necesitado. La traducción viviente y la NBI habla de pobre y necesitado, pero es la misma idea.
Cada salmo, en especial los de las 3 primeras secciones, muestran un cúmulo de emociones encontradas y contrarias entre sí, en especial en los salmos de lamento. Este es un salmo de lamento. ¿Quiere decir que el salmista estaba confundido? No, en lo absoluto. Un creyente siente y siente con profundidad y siente intensamente. Y si tienes la personalidad melancólica de David, seguro que has llegado a estar en situaciones en donde estas emociones se mezclan. Pero los creyentes, déjame te digo algo, no actuamos por emociones. Porque estas son confusas y nos harían dudar de cada decisión. Los hijos de Dios actuamos con base a los principios de la palabra de Dios. Pero hay que entender algo, las emociones no las controlas. Simplemente reaccionas. ¿Y sabes qué? Que el salmista muestra que él tampoco las controlaba. El salmista está mostrando que él sentía. Pero en esa confusión y mezcla de emociones, tú imagínate, estás sintiendo en el mismo salmo, tú estás viendo angustia, estás viendo desesperación, estás viendo ansiedad, pero a la vez estás viendo deseo de justicia, estás viendo confianza, estás viendo esperanza y gratitud. ¿Cómo es posible que en un mismo salmo estén todas estas emociones? Pues las están, porque el salmista es humano como tú y como yo. Pero ¿sabes qué es lo que él hace y de qué él está seguro? Él hace una cosa, él clama a Dios y él reconoce que a pesar de toda esta situación que está haciendo que sus emociones vengan de arriba para abajo, Dios va a responder. Y él no tiene dudas en que él será su ayuda y él será su libertador. No tiene dudas en que Dios lo va a sacar de la situación en la que se encuentra. Y recuerda que él tiene en simultáneo estas emociones de temor y esperanza. La pregunta no es si Dios lo va a librar o no lo va a librar, porque el salmista sabe que Dios lo va a librar. La pregunta es, ¿cuándo lo va a librar? Y déjame te digo algo, la respuesta es incierta. Porque Dios no te va a decir cuándo te va a librar. Él tiene su tiempo, Él es perfecto y Él sabe lo que necesitas. Y si estás pasando por prueba, Él es el que sabe cuánto tiempo va a durar tu prueba. Y la única petición que podemos hacerle al Señor es, Señor, no tardes. Señor, no tardes. ¿Cuánto va a durar? No sé, Señor. Por favor, no tardes. Al principio te dije que te iba a explicar por qué se repetían secciones de los salmos. Tú vas a encontrar un fenómeno parecido al Salmo 40 y el Salmo 70, con el Salmo 14 y el Salmo 53, con el Salmo 57 y 60, que son fragmentos del 108. Y es muy interesante porque el que la Biblia o el que el libro de los Salmos repita algunos salmos, no es porque faltaban completar 150 para acabar la colección y se le pasó al que recopilaba y dijo, bueno, pues vamos a ver, capaz no se dan cuenta y llegaremos a este extracto, ¿verdad? No es la idea. Se repiten dentro de la historia porque acuérdate que el libro de Salmos está contando una historia. El libro de Salmos está contando una historia y cada salmo en cada sección tiene una función específica. Hay 2 grandes temas en el libro de los Salmos. El primero es la ley de Dios y el segundo es el reino mesiánico.
La persona o personas que compilaron los salmos lo hicieron pensando en que este libro fuera la oración del pueblo de Dios después del exilio, esperando y procurando que ellos fueran fieles a los mandamientos del Señor mientras anhelaban y esperaban el regreso del Rey, la venida del Rey. El Salmo 70 se encuentra en un lugar donde enfatiza la esperanza en el reino mesiánico. ¿Y esto qué significa para ti, para mí hoy en día? Recuerda que los lectores de esta colección eran los judíos que habían salido del exilio babilónico, cuya tierra ya no era la tierra que habían escuchado en las historias de David y Salomón. Es más, la gloria del templo que construyó Zorobabel ya no era igual a la gloria del templo de Salomón. ¿Y te acuerdas qué dice la Biblia cuando los ancianos que llegaron a ver el templo de Salomón vieron el segundo templo? Lloraron porque esto no se parece al templo. Claro, los jóvenes estaban contentos porque ellos no habían visto la gloria que hubo antes. Es más, seguían siendo un país conquistado. A pesar de que son liberados por Ciro el Persa, ¿sabes qué iba a pasar después? Los iban a conquistar los griegos. Y después de los griegos los iban a conquistar los romanos. ¿Y sabes qué hicieron los romanos? Acabaron con este pueblo. Por supuesto que se encontraban afligidos y necesitados, esperando a un rey, al ungido del Señor que los libertara y que les diera propósito, pero al igual que tú y yo, no sabían cuándo iba a llegar la respuesta del Señor. Y sin embargo, debido a su orgullo y pecado, no pudieron reconocer la salvación del Señor a través de Jesucristo 400 años después. Debido a su orgullo, cuando el Señor por fin les trajo la respuesta, no la pudieron ver. Tanto esperar, tanta aflicción, y su orgullo no dejó ver que Jesús estaba haciendo la respuesta a todo aquello que ellos estaban clamando. Tú y yo no debemos dejar que nuestro orgullo y pecado nos quite el gozo de nuestra salvación. ¿Sabes por qué? Porque no importa que el Señor no conteste nuestra súplica. Un hijo de Dios tiene su fe, tiene su mirada puesta por encima del sol, en las cosas de la eternidad, en las cosas eternas, esperando el regreso de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Nuestra confianza está en la eternidad, y donde todas nuestras dudas, donde todas aquellas cosas, nuestras súplicas, toda nuestra ansiedad, todo va a ser respondido, y donde vamos a vivir eternamente con nuestro Dios y con su Hijo Jesucristo. No dejes que tu orgullo y tu pecado te alejen del Señor, porque la prueba no sabemos cuándo va a terminar. La prueba no sabemos cuándo va a llegar a su fin. Lo que sí sabemos es que Dios la usa para revelar qué hay en tu corazón. Y un hijo de Dios acepta eso. Un hijo de Dios no le dice: Señor, ya quítame esto. Un hijo de Dios clama al Padre. Un hijo de Dios, sí, sufre y tiene este cúmulo de emociones, pero a la vez su confianza está impuesta en Dios, y clama con toda humildad, y clama con toda mansedumbre: Señor, no te tardes, Padre. Señor, no te tardes. Ponte de pie con nosotros.